Entonces mucha gente se negó a pagar. ¿Qué dijo el alcalde? Bueno, pues los voy a exhibir, los voy a exponer ante el pueblo. Y según la tradición, estaba dedicada a una deidad solar que bajaba todos los días en forma de guacamaya de fuego. Estoy en Izamal, un pueblo mágico ubicado en el estado de Yucatán, famoso por su arquitectura amarilla. Además, aquí se encuentran varias pirámides maya y el convento de San Antonio de Padua. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Los primeros asentamientos de Izamal se remontan al siglo III después de Cristo. Esta ciudad debe su nombre a un personaje de origen mítico llamado Itzamná o Samná, que significa rocío que desciende del cielo, y durante siglos fue lugar de peregrinación del pueblo maya. Al ser un importante centro ceremonial, en este sitio se erigieron 7 pirámides, y aunque a la llegada de los españoles se respetaron algunos templos, también se usaron piedras de varios edificios para dar vida a nuevas construcciones. Es por esta fusión, aunada a la época actual, que a Izamal también se le conoce como la ciudad de las 3 culturas. Para llegar a Izamal desde la Ciudad de México, tomé un vuelo hacia Mérida, la capital de Yucatán, y después me dirigí 70 kilómetros por tierra al este. El núcleo cívico ceremonial de Izamal es uno de los más voluminosos del área maya, pues sus edificios sobrepasan en conjunto el 1.000.000 de metros cúbicos. Algunas de las estructuras que lo conforman y se encuentran abiertas al público son Jabuc, cuyo nombre significa en maya vestido de agua. Esta edificación se localiza al sur de la plaza principal y está formada por una plataforma de más de 3 metros de altura. A algunos metros de distancia se encuentra Itzamatul. En esta edificación se han podido apreciar 3 etapas constructivas. La primera entre el 400 y 600 después de Cristo, cuando el edificio fue un basamento escalonado. La segunda entre el 700 y 850, cuando un nuevo edificio cubrió al anterior y se levantaron muros verticales. Y la tercera entre el 950 y el 1150 después de Cristo, de la cual aún se conserva una escalinata y su gran basamento. Después continué con mi recorrido, el cual me llevó a la pirámide principal, Quinichcacmó. Ya llegué a la pirámide Quinichcacmó, vean nada más porque es una de las edificaciones más imponentes de toda Mesoamérica y según la tradición estaba dedicada a una deidad solar que bajaba todos los días en forma de guacamaya de fuego, sí, así como lo escuchan, a recoger todas las ofrendas que se le hacían. ¿Qué tal, Este vestigio es de los más importantes en la península de Yucatán. Su basamento mide 200 metros de largo por 180 de ancho y la altura del templo superior sobrepasa los 34 metros. Las Azcaveras eran importantes lugares de culto para los pueblos mesoamericanos, por lo que se cree que existe una cueva debajo de esta edificación que influyó directamente con la selección de su ubicación. Asimismo, se cree que este sitio cubría también edificios de mayor antigüedad, pues se estima que Quinichcacmó fue construida entre los años 400 y 600 después de Cristo. Después de unos minutos agotadores, porque la verdad sí está medio cansada la subida, llegué a la cima de la pirámide. Les recomiendo que cuando vengan lo hagan con mucho cuidado, porque al principio sí son escalones, pero hay que recordar que estas ruinas tienen muchísimos años, entonces se van transformando en piedras y hay que hacerlo a nuestro ritmo, con calma, no hay prisa, tráiganse zapatos cómodos, tráiganse agüita y ya que se encuentren aquí en la cima, aprovechen y disfruten de la maravillosa vista, porque de verdad que está increíble. A mis espaldas nada más y nada menos que el convento de San Antonio de Padua.
Izamal es un lugar ideal para recorrerlo caminando porque la mayoría de sus atractivos turísticos se encuentran muy cerca los unos de los otros. Y ahora sí, momento de resolver la pregunta del millón. ¿Por qué sus casas, por qué sus edificios son amarillos? Bueno, pues ahí les van las teorías que existen. La primera es que según algunas culturas prehispánicas, el hombre proviene del maíz. Entonces se pintaron las casas en alusión a la creación. La teoría número 2 dice que durante la visita de Juan Pablo II en la década de los 90 a Izamal, se buscaba que el pueblo se viera bonito, que el pueblo se viera muy presentable, entonces deciden pintar las casas en esta tonalidad. Pero esta teoría no coincide mucho porque Juan Pablo visitó Izamal en los años 90 y estas casas, la mayoría de ellas tienen más de 70 años en este tono. Y la teoría número 3, con la que yo en lo personal me quedo, dice que hace varios años un alcalde necesitaba que la gente pagara para poner la luz. La gente, bueno, pues como cualquiera de nosotros, cuando nos dicen hay que pagar algo, pues dices, no, ¿por qué voy a pagar? Entonces mucha gente se negó a pagar. ¿Qué dijo el alcalde? Bueno, pues los voy a exhibir, los voy a exponer ante el pueblo. Entonces buscó un color súper llamativo, como lo es el amarillo, y pintó las fachadas de los que no querían pagar la luz de este color. Tiempo después se dieron cuenta que este tono ahuyentaba a los mosquitos, porque aquí en Izamal hace mucho calor, entonces hay muchos de estos molestos insectos. Se dan cuenta, se corre la voz y se empiezan a pintar todas en este tono. Para comer vine a este lugar que se llama Samná, se encuentra a aproximadamente unas 5 cuadras del convento y me lo recomendaron en mi hotel, pero en esta ocasión no solo fue la recomendación, porque también me dieron un descuento. La verdad no sé si este descuento se dé en todas las temporadas, se aplique todos los días, pero bueno, en esta ocasión a mí me hicieron un descuento que tengo que dar al final cuando pague la cuenta. Les platico que aquí es comida yucateca. Le pregunté a la chica del hotel si me lo recomendaba, me dijo que por supuesto que sí, porque es algo típico de la región. Y bueno, como pueden ver, ya pedí este platillo que es el famosísimo relleno negro. Aquí lo preparan con pollo, también puede ser con pavo. Y acuérdense que tiene recado negro, que es esta pasta que se hace como una especie de mole, que es con chile seco, que este chile seco está tatemado. Después se muele con ajo, con cebolla, con otras varias especias. Y bueno, les platico que además del pollo trae huevo cocido, trae but, que es como esta albóndiga que vemos aquí, que está rellena de huevos. Se ve como si fuera un huevo cocido, pero lo de alrededor es carne de cerdo. Vamos a probar, vamos a ver qué tal está, porque se ve delicioso. ¡Ay, qué rico! Buenísimo. Buenísimo, aparte ya saben, calientito, tiene un sabor como muy casero, un poquito ahumado, por lo que les platico de los chiles, pero no pica para nada, muy recomendable. Chaltujá es una de las zonas arqueológicas de Izamal que puede ser visitada. Su nombre significa en maya piedra plana donde se recoge el agua. Por su ubicación, se cree que Chaltujá tuvo funciones administrativas, ya que era un punto intermedio entre la periferia y el núcleo de la urbe prehispánica, conectándose a través de un sacbé, o sea, un camino recto de color blanco. Aunque los materiales cerámicos recuperados en este sitio indican una cronología de entre el 900 y el 1200 después de Cristo, no se descartan actividades en épocas anteriores. Me encuentro en el atrio del convento de San Antonio de Padua y vean nada más qué enorme y majestuoso lugar. Les platico que tiene 75 arcos y ahí les va el dato curioso. Es el atrio cerrado más grande de toda América y solo el segundo más grande de todo el mundo, después de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Aunque el convento de San Antonio de Padua fue fundado en 1549 por los frailes franciscanos, su construcción comenzó años después bajo la guía de Fray Diego de Landa y fue erigido sobre las ruinas del antiguo edificio prehispánico Papjolchac. El encargado de su arquitectura fue Fray Juan de Mérida. Su edificación presenta las típicas características de los conventos del siglo XVI, con elementos como un gran atrio, iglesia y huerta. En 1562 las obras concluyeron y Fray Diego de Landa colocó una imagen de la Inmaculada Concepción, convirtiendo así a Izamal en el santuario mariano más importante de Yucatán.
Durante el siglo XVIII, la fachada de la iglesia fue reformada. En la actualidad, el convento sigue bajo la custodia de los frailes de la provincia franciscana San Felipe de Jesús de México. En un espacio del convento se encuentra el museo, el cual abrió sus puertas al público en 1986 y cuenta con un acervo de piezas arqueológicas, pinturas, prendas, estandartes y documentos históricos. Este es el hotel en el que me hospedé, se llama Rinconada del Convento y como su nombre lo dice, se encuentra a un costado del convento de San Antonio de Padua. Cuando ustedes vengan tienen la posibilidad de adquirir una habitación que tiene vista hacia el convento, lo cual les súper recomiendo porque abres la puerta, después abres la ventana y está increíble cómo se ve esta edificación majestuosa, imponente, hasta sientes como que te transportaron años atrás porque no hay nada que se interponga entre tu vista y el convento. Híjole, ¿qué les puedo decir? Fue lo que más me gustó. En cuanto a la habitación, está cómoda, es sencilla, pero tiene lo necesario como agua caliente, ya saben, sábanas limpias, el aire acondicionado, porque aquí hace bastante calorcito. Y otra cosa que también ayuda en lugares donde hace mucho calor es la alberca, que aquí se ve que está bastante bien. Metí la manita y el agua a temperatura increíble. Otra área común es este jardín en donde me encuentro, en donde ustedes pueden venir pues a sentarse, a relajarse un ratito y el mirador desde donde una vez más el convento se ve increíble. También hay un restaurante en donde ustedes pueden desayunar, comer o cenar con un costo extra y la verdad es que es un lugar bastante bien, ya saben, mi favorita, la vista. Para desayunar vine al mercado de Izamal y les cuento que es un lugar bastante concurrido. ¿Por qué? Porque además de ofrecer comida típica, se encuentra en un punto muy céntrico a un costado del convento. Entonces, bueno, pues a todos prácticamente en algún momento nos queda de paso. Les cuento que pedí agua de cebada, chéquense nada más. Aquí viene con la cebada dentro y todo súper fresca porque está muy fría y además una orden de salbutes de pavo. Vamos a probar el agüita a ver qué tal está primero y después los salbutes. ¡Ay, está muy rica! Cebada, así como lo oyen, cebada, también es muy característica de aquí. Ahora vamos a probar los salbutes, que es esta tortilla frita. Como les platico, es de pavo en esta ocasión. Tiene lechuga, jitomate, cebolla morada y aguacatito. Vamos a ver qué tal. ¡Ay, qué delicia! Buenísimos, súper recomendables. Oigan, después de desayunar, ahora sí tengo energía para recorrer Izamal. Hay distintas formas, rentar una cuatrimoto en la que te dan un recorrido, pero yo me decidí a rentar una bici. Me encuentro en la calle 31 con la 32 y bueno, quiero recorrer, quiero tomar fotos, quiero conocer más de este bello pueblo mágico, así que vénganse conmigo. Y es que este medio de transporte resulta ideal para pasear por Izamal, pues se pueden visitar lugares no tan cercanos entre ellos sin mucho esfuerzo, mientras el visitante se integra y se sumerge formando parte del entorno que recorre. Mi recorrido me trajo hasta la plazuela de la Santa Cruz, mejor conocida como la plazuela de los cañones por el armamento que tengo a mis espaldas, que el siglo pasado fue usado en encuentros bélicos. O sea, estos pequeñines que ven acá funcionaban y bueno, les platico que en este sitio también está la capilla de la Santa Cruz, en donde la gente celebra ciertas festividades. Vámonos que esto todavía no acaba. Oigan, pues bastante recomendable este recorrido en bici. Yo le encontré mínimo dos ventajas. Número uno, pues entre más rápido pedaleas, más brisita te llega y no sientes tanto calor como cuando vas caminando. Y número dos, pues llegas más rápido a todos los atractivos. ¡Uy! El Centro Cultural y Artesanal de Izamal exhibe un conjunto de elementos de la más alta calidad y excelente técnica. La colección abarca 9 ramas según el material principal con el que las piezas fueron elaboradas. Una vez organizados de este modo, se dividen según su técnica, región, acabado y uso.
Al mostrar la obra de mujeres y hombres mexicanos que dedican su vida entera a la creación de magníficos objetos, este sitio expone maneras de pensar, de trabajar y de interactuar, así como costumbres y tradiciones de nuestro país. En Izamal existe la Ruta de los Artesanos, en donde ustedes pueden visitar distintos talleres para conocer cómo se fabrican ciertos objetos. Les cuento que estos talleres están dentro de las casas de las personas, por lo que chequen bien el mapa, ya que algunos no están tan céntricos, chequen cuánto tiempo hacen y cuál es la mejor forma de llegar a ellos. Los van a distinguir porque está este letrero afuera de cada taller. Les platico que aquí en Izamal está el taller de joyería, el de herbolaria, existe el taller de miniaturas, el de madera y muchos más. Yo voy a venir a uno muy especial de la cultura típica yucateca. Me encuentro en el primer taller de hamacas del mundo, sí, así como lo escuchan, tenía que estar en Izamal y fíjense que aquí nos hizo favor de recibirnos la señora Laura. Señora Laura, platíquenos de este maravilloso lugar en el que estamos. Del taller de hamacas es un taller familiar, llevamos 40 años. ¿Y cómo aprendió? Pues yo aprendí con la finada de mi hermana que ella me enseñó. ¿Cuánto tiempo se tardan en hacer una hamaca? 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas y es todo el día. O sea, estar ahí todo el tiempo, parar, comer, ir al baño y seguirle. Y seguirle. Cuando nos cansamos, por ejemplo, lo dejamos, salimos allí, vamos a la puerta y regresamos otra vez. Oiga, y platícanos de los materiales con los que están hechos. Pues el material trabajamos lo que es el algodón que compramos en Mérida. Trabajamos también el oso comercializado. También trabajamos el hilo de crochet omega, trabajamos piola y el más fino que es para cuerpo. Le dicen hilos largos. Oiga, señora Laura, platíquenos, ¿ha venido algún famoso a adquirir sus hamacas? Sí, Armando Manzanero. ¡Ándele! Llegó una tardecita con sus nietos, su nieta, hija. ¿Con toda la familia? Con toda la familia. ¿Y qué dijo? Me llevo mi hamaca. Yo le pregunté, ¿a usted parece, disculpe, a usted parece que le conozco? Y digo, sí, me dice, es usted Armando Manzanero, ¿verdad? Y se empezó a reír, se inclinó, mucho gusto por venir en su humilde casa. Y escogieron sus hamacas, llevo varias. Ándale, pues qué bueno, qué hombre tan generoso, sí, ¿verdad? La verdad, con la familia. Sí, que Dios lo tenga en su gloria, claro. Bella persona. Señora Laura, la quiero felicitar porque pues de verdad, además de artesanal, es como si fuera usted un artista, de verdad. La verdad está muy padre, muchísimas gracias por recibirnos. Pues sí, me da mucho gusto que todos vengan a conocer el taller de Izamal, en la ciudad de los Cerros de Izamal, está aquí en la calle 19, entre 26 y 24. San Ildefonso. Sí, y en un horario muy amplio, como así ya es. Dijo la señora. Sí, Laura, así es, 24 horas. Pues casi. Tampoco, no, pero tampoco que la vengan a molestar en la madrugada. Bueno, no, a esa hora no. Ahí como que vengan a hora decente, tampoco sean cachos. Sí, claro. Y aquí mismo compran sus hamacas. Sí. Ahí está la invitación, Bienvenidos chicos. a su humilde casa. Muchas gracias, señora Laura, por recibirnos. No, Ha sido nada. un placer estar aquí con usted. Al contrario, mucho gusto en venir. Lo que gasté en este viaje fue 4,106 pesos del vuelo redondo desde la Ciudad de México hasta Mérida. La renta del auto por 2 días fue de 3,800 pesos. 5 pesos de la entrada al Museo del Convento. El total por mis alimentos y bebidas fue de 305 pesos. La noche de hospedaje fue de 1,000 pesos. 25 pesos de la entrada al Centro Cultural Artesanal de Izamal. 100 pesos de la renta de la bicicleta por 1 hora. Así que el costo total por mi viaje a Izamal fue de 9,341 pesos. Visitar Izamal es experimentar una impactante fusión de culturas que forman a su vez una ciudad única, dotada de encanto y de añoranza por épocas pasadas. Sus casonas amarillas, sus templos y sus parques le dan un toque de elegancia, así como un aire de distinción, que combinados con el pasado prehispánico y la historia virreinal, convierten a Izamal en un deleite para cualquier viajero. Esto
fue Izamal, un sitio que a mí en lo personal me fascinó por el clima. Ya saben que yo soy más de clima cálido, por los colores de sus fachadas, y algo que me gustó mucho es que en este sitio se pueden vivir 3 épocas: la prehispánica, la época del virreinato y la época actual. Entonces estás en un solo lugar, eso está increíble. Igual me encantaría que pasen una noche en este sitio mínimo para que puedan recorrer todas sus atracciones, pero si no les es posible y en algún momento se encuentran en Mérida, pues no duden en jalarse para acá porque se encuentra a aproximadamente 1 hora. Incluso hay tours que salen directo de Mérida y son de ida y vuelta el mismo día. La verdad es que está increíble, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado este lugar tanto como a mí, que les haya gustado este video. Ya saben que si fue así no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo Costa por Destino.